invitada muy especial, Ofelia Lorenzo. Ofelia es experta en medicina tradicional china desde hace más de 30 años. Buenos días, Ofelia. Hola, buenos días, Gemma. Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy adaptado al momento presente que estamos viviendo y a cualquier momento de la vida, porque vamos a hablar de la adaptación. ¿Por qué es tan importante la adaptación, Ofelia? Bueno, la adaptación es tan importante porque es una herramienta de sabiduría que nos permite conectar con el momento presente. Entonces se nos ha dicho muchas veces que en la naturaleza sobrevive el más fuerte, pero hoy sabemos que no es así. En la naturaleza realmente sobrevive el que se adapta. Y la adaptación es una capacidad que está en nosotros que nos permite estar en el aquí y en el ahora. Conectar con lo que tenemos delante, conectar con nuestra situación y con el otro para dar de nosotros lo mejor. Eso es adaptarnos. Ahora mismo con lo que estamos viviendo, pero en cualquier momento de la vida es esencial el adaptarnos, porque la vida es un cambio constante, ¿no? De hecho, ya nos lo contaba el I Ching, que nos dice que lo único que permanece es el cambio. Efectivamente, el cambio está implícito en la vida. El agua que deja de fluir es un agua que se estanca y es un agua que muere. Entonces, nosotros tenemos esa necesidad de adaptarnos para fluir con la vida, para dejarnos permeabilizar por el escenario que nos toca vivir y para dar de nosotros todo lo mejor, porque si yo no me adapto, eso quiere decir que yo estoy o pensando en el pasado o en el futuro, no estoy en el momento presente, estoy perdiéndome la oportunidad de captar del momento presente la información que me pueda dar y de al mismo tiempo ofrecer lo mejor que puedo ofrecer. Entonces, si pierdo esa adaptación, si pierdo ese encaje con el medio, con los otros, con la circunstancia, estoy descolocada, realmente no estoy en la vida. Has hablado del agua. Quiero hacer una aclaración para si alguien nos está viendo y no lo sabe. La medicina tradicional china es una medicina holística maravillosa porque lo toma todo en cuenta y lo relaciona todo. Por eso contiene tanta sabiduría y es verdaderamente de ayuda en muchísimas patologías, por no decir en todas. Y trabaja con los 5 elementos. Has mencionado el agua. De los 5 elementos, para el tema de la adaptación, ¿este es el elemento clave? Todos los elementos fluyen, pero indudablemente el agua es elemento fluido por naturaleza. El agua nos está hablando todo el tiempo de esa fluidez y de esa capacidad de adaptarse. El agua es un elemento que se adapta de tal manera que coge la forma o adopta la forma del recipiente que lo contiene sin ninguna rigidez. Ahí se encaja en lo que toque. Y tenemos que recordar que nosotros somos agua. Nosotros somos 100%, prácticamente 100% o un porcentaje muy alto, somos agua. Entonces el agua nos está recordando esa capacidad y esa necesidad de adaptación que está en nosotros. Nosotros tenemos que fluir, como decía Bruce Lee, me parece que era que decía ese agua, mi amigo, ¿no? Porque ahí hay una gran sabiduría en ese fluir, en ese adaptarnos, en ese encajarme en el escenario para aprender del escenario y para dar de lo mejor que yo pueda dar. El agua, como tú decías antes, es un elemento esencial y muy presente en nuestro cuerpo, pero no la vemos. En realidad forma parte de nosotros, pero no la vemos. Sin embargo, lo que sí vemos es el agua que cada día bebemos o el agua que utilizamos en las comidas. ¿Podemos hacer algún tipo de relación entre este agua que entra en mi cuerpo y esa capacidad de adaptarme que tengo que hacerla yo desde dentro? ¿Cómo podríamos relacionar esto? Efectivamente, pues simplemente lo que tú estás haciendo ahora, beber un poquito de agua, cada vez que nosotros bebemos agua, podemos hacerlo inconscientemente o podemos poner la atención para despertar en nosotros el recuerdo de que este agua externa está igualmente en mi interior.
Y entonces cuando yo hago el gesto de beber agua, puedo hacerlo recordando ese fluir de agua y esa capacidad de adaptación que tiene, y lo incorporo en mí, de tal manera que bebo de una manera consciente, despertando en mí ese recuerdo de lo que soy. Igualmente cuando tomamos una ducha. La ducha puede ser una ducha con prisa, rápidamente porque tengo que salir corriendo al trabajo, o puedo utilizar ese momento diario para conectar con el agua, con ese agua que me limpia y con ese agua que fluye y con ese agua que me permite recordar una esencia que está en mí, que soy. Entonces, ese es un buen momento para conectar con ese agua. Sí. Qué bonito, ¿no? Esto de estarnos duchando con esa conciencia, ¿no? Valorando ese contacto con el agua. Tenemos tantos momentos, como decías tú antes, ¿no? Para practicar la adaptación y volver al aquí y a la hora. Tenemos tantos momentos, pero es verdad que el agua nos proporciona muchos de esos momentos a lo largo del día, porque nos lavamos las manos, nos duchamos, bebemos, nos preparamos un té, una infusión o un café. El agua, si vamos relacionando esa imagen de cada vez que me relaciono con el agua, me estoy trabajando mi adaptación. Fíjate cuántos momentos, cuántas oportunidades tenemos a lo largo del día, ¿verdad? Sí, así es, así es. Y a mí me gustaría proponeros un ejercicio para trabajar la adaptación en relación a nuestras articulaciones. Porque en nuestro cuerpo las articulaciones son los lugares donde se articula, como dice la palabra, una cosa con otra, es el punto de encuentro. Y la articulación debe estar fluida. Es una oportunidad más que tenemos para trabajar esta cualidad. Entonces las articulaciones en nuestro cuerpo son los lugares tanto de encuentro como también desde el otro lado los lugares donde se puede atascar la energía. Si imaginamos que un brazo es como un río, en el río el agua fluye sin dificultad hasta que se encuentra con piedras o con lugares donde ahí si hay basura en el río es donde se va a atascar. Pues eso pasa exactamente igual con nuestras articulaciones. Entonces, son los lugares donde nosotros podemos trabajar el fluir y donde al mismo tiempo podemos desatascar. Entonces, cada vez que nosotros movilizamos las articulaciones en nuestro cuerpo, estamos trabajando con nuestra capacidad de adaptación, con nuestro fluir y favorecemos que nuestra energía y todos nuestros fluidos, la sangre, los líquidos, se muevan con libertad. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo que consiste en mover las articulaciones de nuestro cuerpo. Antes de empezar a movilizar las articulaciones, vamos a empezar estimulando unos puntos de acupuntura, que son unos puntos que están en la base de la uña, aquí, en la base de la uña. ¿En qué dedito estás? En todos los dedos. En todos los dedos, en la base de la uña hay unos puntos, los puntos TIN se llaman, que podríamos decir que son también articulaciones energéticas, porque son lugares donde los meridianos de nuestro cuerpo terminan o empiezan, de tal forma que en esos puntos es la parte de abajo, ¿verdad? De la uña. En la base, de la uña, en la ¿no? parte de abajo, en la base. A ver, no sé si se ve bien, aquí en estos dos puntos. ¿Sí? Genial. Entonces, en esos puntos empiezan o terminan meridianos, como os decía, y ahí la energía cambia de polaridad. Quiere decir que cambia de yin a yang y de yang a yin. Es decir, hay un salto. Entonces, esos puntos es muy interesante estimularlos porque favorecen esa fluidez y ese cambio energético que va a permitir que la energía se mueva con libertad en el cuerpo. Entonces, este ejercicio de movilizar las articulaciones, vamos a empezarlo estimulando estos puntos y lo vamos a hacer presionando esos puntos con un poquito de fuerza y soltando con fuerza como una pinza. Así, de esta forma. Lo vamos a hacer 3 veces. 1, 2,
y 3. Y vamos a ir a todos los dedos de las manos. 2. Se nota, ¿eh? Sí, se nota, sí, sí. Hay que apretar un poquito, ¿eh? Para que... Un Sí, poquito, sí, sí. es agradable. Es ese pellizquito, ese apretón, pero yo lo recibo como agradable, ¿eh? Sí, sí, porque mueven, estimulan. Son puntos estimulantes. Entonces, estos puntos, además, esto podemos hacerlo en cualquier momento. Podemos hacerlo mientras esperamos el autobús o en cualquier circunstancia. Es muy fácil hacer esto. O, por ejemplo, es muy interesante también cuando tenemos personas que se están recuperando de una enfermedad y o de una fractura o de cualquier cosa, simplemente moviendo estos puntos, estamos favoreciendo la alimentación energética en el cuerpo. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, vamos a mover las articulaciones y vamos a empezar por la cabeza, porque en la cabeza también tenemos articulaciones. Están todas las fisuras craneales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es frotar nuestro cuero cabelludo delante y detrás, y lo vamos a hacer 3 veces también. Luego vamos a ir a la cara y vamos a frotar a los lados de la nariz. Lo vamos a hacer rápido para no perder mucho tiempo, pero esto podéis hacerlo todo el tiempo que vosotros queráis. Después vamos a, con el dorso de los dedos, vamos a frotar las encías. En un lado y el otro lado. Eso es. Bien, estos son también puntos de articulación. Y luego con los 2 dedos vamos a mover, a frotar en la oreja, en los lados de las orejas. Eso es. Bien, ahora me voy a poner de pie para trabajar el resto de las articulaciones. ¿Te parece? Me parece genial. Y yo voy a intentar hacerlo sentado, porque puede haber alguna persona Muy que bien. diga, anda, pues yo no puedo hacerlo de pie porque estoy ahora mismo convaleciente y paso más tiempo en cama, o tengo que estar sentado, o mi madre no se puede poner de pie. Ahí, perfecto. Entonces, como os he dicho, vamos a empezar por estos puntos que ya no vamos a repetir, ¿sí? Luego vamos a la cabeza, ¿sí? Vamos a la nariz, a la boca y a las orejas, ¿sí? Después vamos al cuello, girándolo hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Ahora vamos a hacer el movimiento de la tortuga, que es movilizar hacia adelante la cabeza. Como una tortuga que saca la cabeza del caparazón. Y luego, al revés, el movimiento de la garza, como echando hacia adelante. Eso es. Muy bien. Vamos a prolongar la mandíbula hacia adelante, así. Este me encanta. Este es como de Cromañón, ¿no? Totalmente, sí. Y vamos a hacer un 8 con el cuello, teniendo cuidado que cuando echemos el cuello hacia atrás, no ir muy hacia atrás para no dañar las cervicales. Vamos a ir a forzar más hacia adelante que hacia atrás, de esta forma. Echo hacia adelante y hacia atrás poquito. Bien. Muy bien. Y ahora vamos a decir sí y no con la cabeza, con un muy pequeño movimiento, porque esa es la única forma que tenemos de mover la articulación del atlas, que está
en la parte alta de las cervicales. Entonces decimos que sí con un pequeño movimiento de cabeza y decimos que no con un pequeño movimiento de cabeza. Eso es, otra vez sí y no. ¿Todo es 3 veces, Ofelia? Podemos hacerlo 3 veces, podemos hacerlo 6 veces. Es ideal hacerlo en múltiplos de 3. ¿Sí? Vale, entonces vamos a las manos y vamos a abrir y cerrar las manos, girar la muñeca hacia un lado y hacia otro lado. 1, 2 y 3. Y vamos a hacerlo hacia abajo, como moviendo las puntas. ¿Me veis? ¿Lo veis bien? Sí, como volando, ¿no? Como si fueran alitas que vuelan. Volando. Bien, ahora vamos a los codos. 1, 2 y 3 hacia un lado y hacia el otro. 1, 2 y 3. Y ahora los hombros. 1, 2, 3 y hacia el otro lado. 1, 2 y 3. Subimos el hombro de golpe y lo soltamos. Eso es. Soltamos otra vez. 2, soltamos y 3, soltamos. Muy bien. Y ahora vamos a los pies. Y en los pies primero vamos a mover la punta de esta forma. 1, 2 y 3. Y luego giramos hacia un lado. 1, 2 y 3. Y hacia el otro. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos punta, talón y estiro. Punta, talón y estiro. Punta, talón y estiro. ¿Sí? Vamos. Muy bien. Como veis, todos lo estamos pudiendo hacer de pie y sentados, ¿eh? Si alguien tiene problemas de movilidad. Sí. Vamos con el otro pie. Entonces, 1, 2 y 3. Y lo giramos hacia un lado. 1, 2 y 3. Hacia el otro. 1, 2 y 3. Punta, talón y estiro. Punta, talón, estiro. Punta, talón y estiro. Muy bien. Ahora vamos a las rodillas. Ahora las rodillas, sentado ya va a ser un poco más difícil, pero de pie vamos a girarlas hacia un lado. 1, 2, 3. Hacia el otro. 1, 2 y 3. Abrimos. 1, 2, 3. Hacia el otro lado. Cerramos. 1, 2 y 3. Vale, vamos a la articulación del fémur. Entonces vamos a hacer esto. 1, 2. Esto sí que sentado ya no se puede. Esto ya hay que ponerse de pie. 2 y 3. Y con la otra pierna. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. La cadera. Vamos a moverla hacia un lado. Entonces aquí es muy interesante que la cabeza permanezca quieta. Es mucho más eficaz este movimiento si mantenemos la cabeza en el eje, sin moverla. Movemos hacia un lado, hacia el otro y luego vamos a hacer un 8 con la cadera, como hemos hecho con el cuello. 1, 2 y 3. Muy bien. Y ya para terminar vamos a mover un poquito la columna vertebral, echándonos hacia adelante, sin forzar, doblamos las rodillas y subimos. Eso es. 2. Sin forzar. Ah, subes por detrás. Bajas por delante.
Y subes las manos por detrás, ¿no? Subo Las así, manos. sí, un poquito Ajá. para... Eso es. Parece que haces como una ola. Eso es, se trata de mover un poquito las vértebras y ya está. Terminaríamos con esto. A mí simplemente me gustaría añadir que tenemos un punto en nuestro cuerpo que se llama las barreras, la barrera interna y la barrera externa. Cuando hablamos de barreras nos estamos refiriendo a ese punto de encuentro con lo otro. Entonces son dos puntos que favorecen indudablemente la adaptación. Estos puntos están en nuestra muñeca a 3 traveses de dedo desde el pliegue de la muñeca, 3 traveses de dedo aquí entre los tendones de un lado y del otro del brazo. Lo cogeríamos como una pinza, ¿sí? Aquí tendríamos la barrera interna y la barrera externa. ¿En el medio? Entonces, ¿En el medio del brazo? ¿Sería como en el medio? sí, sería como exactamente como en el medio, en la parte interna, como entre los tendones, y en la parte externa, como en el medio del brazo. Lo cogeríamos como una pinza y entonces presionamos hasta que llegamos a la resistencia del músculo. Bien, entonces cuando llegamos ahí, vamos a presionar un poquito más y soltamos. Presionamos un poquito más y soltamos. Soltar quiere decir que soltamos, pero seguimos manteniendo los dedos presionando, ¿vale? Estamos presionando un poquito más y soltamos, ¿vale? Ahí estamos trabajando con las barreras, con dos puntos que permiten la adaptabilidad a nuestro cuerpo. Es muy indicado para las alergias, por ejemplo, y favorece esa capacidad de facilitar en mí la adaptación. Bien, puedo presionar hasta que siento un poco como la unión de esos dos puntos, como si hubiese algo ahí dentro que une un punto con el otro. Lo vamos a hacer con una mano y lo vamos a hacer con la otra. Lo localizamos primero con estos 3 dedos y vamos a presionar igualmente en la otra mano. Bien. Eso es. Esto también es muy útil, por ejemplo, cuando cambiamos de escenario, cuando cambiamos de paisaje, de clima, cuando hacemos un viaje y tenemos que adaptarnos a un horario diferente o incluso cuando tenemos que confrontarnos o enfrentarnos a una entrevista de trabajo o alguna situación que me va a poner en contacto con lo otro. Entonces aquí estoy trabajando esas barreras en el cuerpo. Qué bonito. Pues esta tabla en realidad son 5 minutos. Cuando ya, vamos, que no requiere mucho tiempo por nuestra parte, ni un gran esfuerzo físico, no nos va a cansar y sin embargo, si la practicamos regularmente, pues lo que dices tú nos va a ayudar a que nuestro cuerpo y nuestras emociones se vayan adaptando a las distintas circunstancias de la vida. Y cuando nos adaptamos, es más fácil ser felices, es más fácil minimizar el sufrimiento, es más fácil reducir los niveles de ansiedad, en fin, que cuando trabajamos la adaptación, pues son muchísimas las ventajas que vamos a ir encontrando. Pues muchísimas gracias, Ofelia. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros con una cosa tan práctica y tan útil para hoy y para siempre. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a ti. Y efectivamente esta tabla, como dices, es muy fácil de usar. Desde luego que se puede ampliar. Esto es solamente lo mínimo, pero que es tan fácil que podemos llevarnos la puesta a cualquier lado. Podemos utilizarla también como preámbulo para cualquier tipo de ejercicio físico que hagamos porque calienta el cuerpo y es muy, muy útil. Lo que necesitamos es usarla y hacerlo diariamente. Pues nada, nos vamos bien adaptaditos y ahora a seguir con los retos del día. Bien, muchas
Muchas gracias, Gemma. Gracias a ti.